Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Luis Carlos Muñoz Sarmiento para presentarles un especial para LIT, Pentágono de Recitales, con el ensayo sobre Rafael Humberto Moreno Durán, que he titulado Por la trascendencia de la obra. No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Bob Marley. En agosto de 2019 fui uno de los 4 ganadores del concurso de ensayo de LIT, Asociación de Literatura, convocado por Elizabeth Córdoba Pérez, sobre autores boyacenses, uno de varios escogidos, y yo opté por la figura de Rafael Humberto Moreno Durán. En tal condición fui invitado por 2 días, 26 y 27 de septiembre, a Barranquilla, aunque inicialmente el viaje estaba programado entre el 24 y el 29 de septiembre. En todo caso fue una experiencia grata y fructífera, por el contraste entre los colegios visitados. El primero, estratos 4 y 5, el segundo, 1, 2 y 3. No obstante, en ambos casos, el encuentro con los estudiantes fue muy enriquecedor cuando al final del proceso surgió un diálogo preciso, franco, abierto, en torno a la vida y obra de Rafael Humberto Moreno Durán. Es de lamentar, eso sí, la falta que hace la visita a las universidades o la invitación de ellas, dados los materiales a discutir, a compartir y a ser reconocidos por parte de los profesores y de la academia en general, mucho más en tiempos de una diseminada falta de visión crítica. A veces una obra es suficiente para hablar de un autor, máxime si se considera que la razón de todo arte radica en la emoción y luego en la coherencia. Fuimos amigos los 3 últimos años de su vida. Mientras escribo, un recuerdo aflora. El 18 de abril de 2005 me firmaba su libro de ensayos De la barbarie a la imaginación. 7 meses y 3 días después, moría en la Clínica Reina Sofía de Bogotá por un cáncer de esófago. Aún así no puedo evitar destacar que a esa necroidea en mí sigue vigente el escritor vital. Seguirá oponiéndose la imaginación a la barbarie que nos atraviesa desde hace, ya que se refieren 200 años o más de independencia. La razón de este homenaje es sencilla. Al Rafael Humberto novelista, erudito, multireferencial, de cierto modo barroco, prefiero el Moreno Durán de su primer libro de ensayos escrito en 1976, y ya citado. Y al preferir al ensayista por encima del narrador, estoy solo confirmando lo que ya dijera el mayor cuentista del Perú, Julio Ramón Ribeiro. Un ensayista es un escritor, no un ensayista. Porque a veces quien se refiere al colega como tal, hace como quien perdona a otro, pretende ponerse un escalón arriba del perdonado. Y esto es imperdonable, porque más allá de un trivial asunto de literatura, por eso es que no hay verdaderos acuerdos de paz, sino simples ceses parciales de guerra, como el que por ahora nos sigue habitando aquí. Ya entrando en materia, escogí De la barbarie a la imaginación, porque representa al Rafael Humberto que un año antes de su novela debutante, Juego de Damas, primera parte de su trilogía Femina Suite, las otras son El toque de Diana y Finale caprichoso con Madonna, ya ofrece los primeros destellos de una obra ensayística que lo catapultaría hacia lo más refinado de su literatura, Verbigracia, Los felinos del canciller, finalista del Premio Nadal en 1987, y luego del Rómulo Gallegos, pasando por Metropolitanas, 1986, Premio Nacional de Cuento, el mismo año 87, y Mambrú, 1996. 5 años antes de esta novela, realiza su obra más ambiciosa y que rebasa la escritura para pasar a la imagen, otra de sus pasiones, como quiera que siempre fue cinéfilo. Su serie para televisión, Palabra Mayor, que reunió a la playa de escritores iberoamericanos, entre ellos Mario Benedetti, Ernesto Sábato, entrevista que a propósito no realizó él, sino Margarita Vidal, a quien Sábato le dijo: si usted ha leído alguno de mis libros podrá... Adolfo Bioy Casares, Enrique Molina, José Donoso, Jorge Edwards, Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Augusto Monterroso, Álvaro Mutis, Fernando Sabater y Manuel Vázquez Montalbán. Mientras Rafael Humberto presentó Palabra Mayor, me sentía en un país culto y por tanto más allá de la barbarie. No pasó mucho tiempo y ya a partir del 2002 aterricé en el país que nos ha dejado ese tétrico personaje que le sonríe a la gente para ganarse un voto y ya en el poder, fuera de que ni la mira, se ríe y burla en su cara con ayuda de los medios, los jueces también corruptos, la fotocopiaduría y el conejo electoral,
antes en su orden Registraduría y Consejo Nacional Electoral, pero que después de su reelección y más recientemente de la posesión de su más tierna marioneta, un niño en verdad, ya nadie se atrevería a pretender devolverles su himen nominal. El mismo año en que aparece Palabra Mayor, 1991, Rafael Humberto Moreno Durán se casa con Mónica Sarmiento Duque, relación de la cual apenas sé que quedó un hijo, Alejandro. De la barbarie a la imaginación es un viaje de desentrañamiento sobre cómo América Latina accedió a una forma particular de cultura, la que es definida como el refinamiento de los sentidos, según dirá Rojas Erazo. Híbrida, mestiza o falazmente bárbara, ¿qué más da? Dice Rafael Humberto en su libro de Tusquets, publicado en Barcelona en 1976, 327 páginas, página 9. Señala el propio Rafael Humberto, partiendo de una obra que a su vez estaba henchida de valores completamente originales y propios. En otras palabras, como efecto de la búsqueda para configurar la actual identidad cultural, hubo que superar etapas a fin de poder acceder a niveles más homogéneos y sugestivos, ya no en el plano de la realidad, sino en el de la imagen, en el hecho de representar, pues una vez se despoja a la cultura de su sentido antropológico, deviene metáfora. Entonces la metáfora, columna vertebral de la poesía, que a su vez viene del griego poesis, creación, el arte de descubrir, no de inventar, pues dicho verbo deriva del griego invectare, que significa descubrir. Vía Moreno Durán lleva a revelar un mundo poético a partir de dos arquetipos paradigmas. Lezama Lima, habitado por el barroco y la utopía, y Borges, por otra forma de barroco, un apócrifo enciclopedismo. El lector nunca sabe si un acerto es verdad o mentira. Y otra forma de utopía, su radical recurso a la imaginación como molde cultural, vía sensibilización de los sentidos para conjurar la barbarie. A ver si, como dice el abuelo de Arnoldo Palacios, matar resulta un acto excluido de nuestras vidas. Para el propio Moreno Durán, en su reflexión sobre el arte de novelar, invocando las mismas razones por las que se afirma que imaginar no es inventar, nos parece lícito decir que imaginar es comprender. 1976, 19. Lo que se corresponde con lo que alguna vez le dijo Lezama Lima a Manuel Pereira cuando éste le devolvió Paradiso, sin entenderla, en Trocadero 162, la única casa con universidad. No entender, agrego yo, imaginar sin captar, es ya un primer paso para entender, o sea, agrego, comprender. El ensayo de Rafael Humberto viene iluminado por una idea. En la primera parte, un aparato teórico ilustra el cuerpo crítico que integra la segunda parte, en un proceso tal que la idea irradia a la imagen, como en el barroco, cuyo estilo es literalmente perla irregular, o sea, que crea algo mediante capas, tal como la ostra segrega en torno a un grano de arena oculto e íntimo. Como esa perla, el barroco, vía Lezama, revela de forma mágica, por ocultamiento, conceptos o formas y los funde con otros más, de manera que a través de las muchas capas de brillo, movimiento e imaginación pueda intuirse, sin captarla nunca del todo, la idea central en toda su riqueza y complejidad. En un proceso tal que además el juicio corresponde al hecho, como en el universo barroco enciclopedista de Borges y su ficción mezcla de utopía e imaginación radicales, con su uso reiterado habitual del artificio y de la metáfora. Idea con la que pretende concluir este ensayo sobre Rafael Humberto, en su intento por aproximar el arte de Lezama Lima al de Borges, recurriendo a textos de Octavio Paz y Julio Cortázar, para mostrar lo que dice el propio Moreno Durán. La frase final de La esfera de Pascal, un cuento de Borges, confunde las identidades y tanto Lezama Lima como Borges la reivindicarían como suya. Quizá la historia universal es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas. El de Octavio Paz, justo epígrafe en De la barbarie a la imaginación. Estamos al fin solos, como todos los hombres. Como ellos vivimos el mundo de la violencia, de la simulación y del ninguneo, tal cual hoy en Colombia. El de la soledad cerrada, que si nos defiende nos oprime y que al ocultarnos nos desfigura y mutila. Nos aguardan una desnudez y un desamparo. Allí, en la soledad abierta, nos espera también la trascendencia, las manos de otros solitarios. Somos, por primera vez en nuestra historia,
contemporáneos de todos los hombres. 1976, 15. El de Julio Cortázar, a propósito de un símil Rayuela Paradiso, en La Vuelta al Día en 80 Mundos, tomo segundo, siglo XXI, México, 1988, 193 páginas. En Rayuela definí y ataqué al lector hembra, al incapaz de la verdadera batalla amorosa, con una obra que sea como el ángel para Jacob. ¿Qué esperar entonces del lector hembra frente a Paradiso que, como decía el personaje de Lewis Carroll, sería capaz de poner a prueba la paciencia de una ostra? Pero no hay paciencia allí donde empieza por no haber humildad ni esperanza, donde una cultura condicionada, prefabricada, adulada por los escritores que cabría llamar funcionales, con rebeliones y heterodoxias cuidadosamente delimitadas por los marqueses de Queensberry de la profesión, rechaza toda obra que va verdaderamente a contrapelo. 1988, 57-58. Más adelante. En sus instantes más altos, Paradiso es una ceremonia, algo que preexiste a toda lectura con fines y modos literarios. Tiene esa acuciosa presencia típica de lo que fue la presencia primordial de los eléatas, amalgama de lo que más tarde se llamó poema y filosofía, desnuda confrontación del rostro del hombre con un cielo de zarpas de estrellas. Una obra así no se lee, se la consulta, se avanza por ella línea a línea, jugo a jugo, en una participación intelectual y sensible tan tensa y vehemente como la que desde esas líneas y esos jugos nos busca y nos revela. Pobre de aquel que quiera viajar por Paradiso como viajaría por el libro del mes, por esa apremiante televisión en la pantalla de papel de las novelas usuales. Paradiso pide ser leído como los himnos órficos, y ya en esa cadenciosa consulta oracular en la que late una certidumbre que trasciende los enigmas y los absurdos y la incredulidad de la consulta intelectiva, el lector pasa en el verbo y por el verbo a un contacto trascendente. Está frente a las entrañas que interroga el arúspice, las tabletas mánticas, los rumbos que señalan el I Ching y los libris fulguralis. Leer así Paradiso es como mirar el fuego del hogar e ir entrando en su torbellino de construcción y aniquilamiento, su momento clásico en que es la hoguera sacrificial, su hora romántica de chispas y explosiones inesperadas, su barroco de humos azules y verdes que multiplican las estatuas fugaces y las cornucopias, su instante aura Mazda, Brunilda, el signo cósmico de Empédocles, la espiral de Isadora Duncan, el signo analítico de Bachelard, y por debajo siempre las viejas mujeres de las costas hiperbóreas que leen en las llamas la suerte de los que en alta mar enfrentan al Kraken y al Leviatán desatados. El hombre está llegando a la luna, pero hace más de 20 siglos que un poeta supo de los ensalmos capaces de hacer bajar la luna hasta la tierra. ¿Cuál es, en el fondo, la diferencia? 1988, 78-81. Así, en el laberinto de la soledad del ser alienado por la neoesclavitud del neoliberalismo, falso concepto pues no es nuevo ni liberal, nos espera también la trascendencia, a pesar de la violencia, la simulación en la vida y en la cultura y el ninguneo por doquier. En especial para todos aquellos incapaces de atacar o de defenderse, según sea el caso, y a los que, aun siendo contemporáneos de todos los hombres, el sistema inmundo, sin piedad alguna, los expulsa del centro a la periferia. Mucho más en un mundo patriarcal, machista y androcéntrico, que si no respeta al lector macho, mucho menos al lector hembra, incapaz siquiera de probar la paciencia de una ostra. La única salida tal vez sea la que es posible inferir de un libro como De la barbarie a la imaginación, en el que Moreno Durán alude a la necesidad de recurrir al enfoque de la narrativa en lengua portuguesa, al decir de paz, ya un elemento inexcusable de la identidad latinoamericana. 1988, 10. Lo mismo cabe decir de España, país alineado por razones no culturales en el campo de la barbarie y que a lo largo de más de 50 años de narrativa provinciana estuvo sumido en una literatura en la que es fácil advertir ecos de un naturalismo pudibundo y torpe, que para poder minarlos habría que recuperar parte de la expresión auténtica, desmitificar falsos complejos de superioridad y romper la traba ideológica que paradójicamente impide entendernos con quienes hablan el mismo idioma. Por último, habría que aproximarse al archipiélago de las Antillas, pues si lo hemos descubierto,
ha sido gracias a una conflagración surrealista que desde la Nécessaire de Cahiers d'un Retour o Pays Natal hasta el Rumen de los gobernadores del Rocío intenta conciliar la Weltanschauung, término alemán para concepción intelectual del universo, de un pueblo con el lujo de lo imaginario y la cotidianidad de un trópico real. 1988, página 11. Sí, tal vez la historia universal sea la historia de la variopinta entonación de algunas metáforas. Y metáfora significa transporte, movimiento, libertad de expresión, poesía y prosa al mismo tiempo. Y todo eso lo contienen tanto la obra de Lezama Lima como la de Borges. Algo de ello o mucho, según sea el ánimo del lector macho o del lector hembra, decidido a dejar de serlo, también es posible rastrear en la obra de Rafael Humberto y en particular en De la barbarie a la imaginación, en la que quizás descubrió que un ensayo no es más que un pretexto de visitar la obra de alguien para volver sobre sí mismo. Que quien estudia, se estudia. A la vez, permite corroborar que fue siempre un autor, como muestra Palabra Mayor, más interesado por la trascendencia de la obra, del trabajo, que por la figuración del artista. A Moreno Durán siempre le preocupó más que su ausencia se sintiera y no que su presencia se notara, como a Bob Marley o a Fela Kuti, baluartes del reggae rasta y del afrobeat. Lo que se agradece desde lo más profundo del alma-cuerpo de quienes estamos del lado de la cultura y no de la barbarie, de la imaginación y no del silencio impuesto, en fin, de la vida y no de la muerte. Muchas gracias.